Buenas tardes, consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Principado, querido Borja, admirado ponente, querido Pablo, resto de autoridades, señoras, señores, amigos, amigas, ponentes de otras de las conferencias que también nos acompañáis hoy. Como directora general de la Nueva España es para mí un orgullo, una enorme satisfacción daros la bienvenida a esta cita que afortunadamente ya forma parte con todo merecimiento de la vida pública o de la agenda pública, científica y educativa de Asturias. Una semana que organizamos con un propósito muy sencillo, pero al mismo tiempo entendemos nosotros que muy poderoso, y es que, por una parte, la ciencia merece reconocimiento, presencia social y un espacio propio en la conversación pública. Queremos reconocer con este tipo de iniciativas el esfuerzo que realizan, el trabajo que realizan nuestros investigadores e investigadoras, empezando por Pablo Rodríguez, nuestro ponente de hoy, que habla lo grande esta Semana de la Ciencia, cuyo interés nos ha desbordado porque tenemos una cola que no sé cómo vamos a gestionar. Estoy nerviosa, confieso que estoy nerviosa. Decía, empezando por Pablo Rodríguez, el esfuerzo de estos científicos, estos investigadores, muchas veces silencioso y además que se desarrolla, como comentamos en los minutos previos a esta inauguración, en un entorno enormemente competitivo, es el que ensancha el conocimiento, el que mejora nuestra vida cotidiana y el que abre oportunidades de futuro para esta tierra. Pero, como también comentábamos antes, esta semana pretende sobre todo, pone luz sobre todo al trabajo de los científicos, pero también quiere reconocer a las empresas que han entendido algo esencial, que es que incorporar la ciencia a sus procesos, a su día a día, no es un adorno, una etiqueta, un deber sin contenido, sino una forma inteligente de innovar, de ser competitivos y de crear un valor realmente duradero. Cuando la investigación conecta con la empresa, pues gana el tejido productivo, gana la sociedad y, en definitiva, entendemos nosotros que gana Asturias. Esta Semana de la Ciencia quiere contribuir precisamente a eso, a reconocer, a conectar, a proyectar, a compartir, a acercar la investigación a la ciudadanía, a dar visibilidad al talento que ya tenemos y a reforzar una cultura en la que la ciencia sea percibida como una herramienta de progreso y, por tanto, merecedora de los máximos esfuerzos y desvelos. Difícilmente podemos entender que se dediquen nuestros impuestos, nuestro dinero a la ciencia, si no conocemos en qué se emplean a fondo nuestros científicos y qué rendimiento tiene el dinero que nosotros dedicamos. Celebramos también muy especialmente que, por cuarto año consecutivo, esta programación de la Semana de la Ciencia incluye una actividad paralela, complementaria, dirigida a estudiantes, que tendremos la próxima semana en el auditorio del Calatrava, y que pretende promover vocaciones científicas, porque entendemos que sembrar curiosidad o pensamiento crítico, entusiasmo, en definitiva, entre los jóvenes, es seguramente una de las inversiones más valiosas que podemos hacer. Termino ya. Gracias a todos los que hacéis posible esta 11ª edición, a las instituciones ya mencionadas, centros de investigación, empresas, científicos, estudiantes, divulgadores, profesionales comprometidos, en definitiva, con el conocimiento. Y gracias de manera muy especial a quienes entendéis, como nosotros, que informar, divulgar, dar visibilidad a la ciencia es también una forma de servir al interés público. En los próximos días vamos a descubrir o vamos a compartir muchas reflexiones sobre inteligencia artificial por parte de ponentes enormemente cualificados. Vamos a hablar de lo que se esconde en una UCI pediátrica, vamos a hablar de energía solar, vamos a hablar de oftalmología, de salud, en definitiva. Vamos a explorar campos inéditos para nosotros. Y lo que deseamos quienes hacemos el periódico es que todo esto que va a ocurrir en los próximos días pues os resulte interesante, útil y ayude a entender mejor el trabajo que realizan nuestros científicos. Muchas gracias y que lo paséis bien con nosotros. Muchas gracias, Ángeles Rivero, directora general de la Nueva España. Tiene la palabra ahora Borja Sánchez, consejero de Ciencia, Innovación y Universidad del Gobierno del Principado de Asturias. Adelante. Muy bien, pues muchísimas gracias, muy buenas tardes y bueno, como Ángeles ya me ha ahorrado los agradecimientos, yo lo voy a centrar pues en la Nueva España, ¿no? Yo creo que es muy importante
que sigáis con esta iniciativa, una iniciativa que cumple ya 11 años y que, bueno, que tiene ese objetivo fundamental de acercar la ciencia y acercar todo lo que es los avances científicos y tecnológicos a la ciudadanía. Eso que me gusta a mí decir, que la ciudadanía tiene que saber para qué sirve la ciencia. Cuando salimos diciendo que hay que invertir más en I+D, que hay que invertir más en innovación, bueno, pues yo creo que estos ciclos de conferencia pues sirven para eso justamente, ¿no? Además, bueno, yo creo que de la mano de gente tan importante, ¿no?, en este ámbito como es Amador. Amador año tras año pues, se supera. Este año además ha traído a Pablo Rodríguez, que ya nos conocemos desde hace tiempo, Pablo, y que, bueno, como digo, es importante que haya personas como ellos detrás de estas iniciativas. Al final, yo no me canso de decirlo, las cosas y los proyectos los realizan las personas. Y al final, pues cuando tienes personas de la calidad y además con ese empeño y ese afán de superación día tras día, como son tanto nuestro ponente como Amador, pues bueno, yo creo que las cosas salen sencillas. Y si además tienes el apadrinamiento de la Nueva España, pues ya tienes todos los ingredientes. Bueno, esta semana lo que va a ponernos el foco es en un programa, yo creo que además va a interesar muchísimo al público. Bueno, creo que la muestra que tenemos hoy pues es, yo creo que bien efectiva, ¿no? O sea, creo que habla muy bien de la efectividad que tiene esta temática. Y yo creo que muchos hoy la ciudadanía lleva tiempo escuchando hablar de la inteligencia artificial, pero todavía a lo mejor no vislumbra sus aplicaciones o su importancia más allá de todas las consultas que podamos hacer, ¿no? Pues a ChatGPT, a Claude, bueno, a la gente que cada uno utilice, ¿no? Pero yo tengo por aquí apuntadas unas palabras de la entrevista que le publicaron pues hace unos días a Pablo, y que dice que la inteligencia artificial, dice, y es textual, es el mayor multiplicador de inteligencia en la historia, y que es como condensar, ¿no?, 800 años de saber humano pues en un semestre. Bueno, pues yo creo que efectivamente, y a lo mejor igual te estás quedando hasta corto, ¿no?, porque la verdad que he visto ciertos desarrollos que está poniendo, por ejemplo, ahora mismo en funcionamiento Anthropic o bueno, Palantir, que también, independientemente que obviamente tú ya hablarás de tu casa, ¿no? Pero bueno, la verdad que creo que tenemos ante nosotros una verdadera revolución tecnológica y algo que va a cambiar no solo la forma, que es que ya la está cambiando, quiero decir, utilizamos agentes de inteligencia artificial ya para muchas tareas que antes a lo mejor nos llevaban muchísimo tiempo y que ahora pues son casi que automatizadas. Bueno, sobre lo que estamos construyendo en Asturias, ya que soy el consejero de Ciencia y de alguna cosa más, pero me toca hablar de ciencia, que creo que es el cometido principal con el que hemos venido a establecer una política que tiene que perdurar en los años, y que a través de estos, yo creo que 7 años casi, pues lo que hemos puesto es el foco en cómo la ciencia, como la inversión en I+D, la inversión en innovación, la inversión en recursos humanos, que son quienes llevan a cabo tanto los nuevos emprendimientos tecnológicos como los proyectos científico-tecnológicos, como los avances en medicina, pues cómo año a año se han ido imbricando nuevas piezas. En estas nuevas piezas, pues hay muchas que probablemente pasen desapercibidas, pero a mí me gustaría mencionar 2. La primera es una ley de ciencia, que nos da una cobertura administrativa y una cobertura casi diría que institucional a muchas de las iniciativas que luego a lo mejor veis en los medios o que veis algún resultado, y que es posible gracias a que tienes un paraguas normativo. Aquí no me voy a extender. Pero otra que nos interesa mucho, sobre todo a los científicos, tanto los de la parte de lo que se llama la I+D básica como a la parte aplicada y a la innovación, es el poder haber llevado a aplicación un calendario de convocatorias. Tenemos una manera de gestionar la I+D y gestionar la innovación de una forma, vamos a decir, que homogénea en el Principado de Asturias. Que yo sepa, somos la única comunidad autónoma que tiene este calendario de convocatorias, y esto lo que permite es que los grupos de investigación, que las empresas innovadoras puedan planificar. En I+D es muy importante planificar. En innovación es muy importante planificar. La innovación no es algo que haces un año y ya dices, innové y ya me vuelvo para mi casa. No. Esto es algo que requiere políticas de largo plazo. Si la I+D quiere ser transformadora, requiere de ese largo plazo. Yo creo que el ejemplo lo estamos viendo ahora mismo con la misión Artemis II. Si revisáis en la hemeroteca, igual os encontráis que yo llevo años hablando de la misión Artemis II y me parece que son el tipo de misiones que son transformadoras. ¿Por qué? Porque, por un lado, nos acercan la importancia de la ciencia
digamos, en tiempo real, pero por otro, de esa misión van a salir un montón de tecnologías que van a ser aplicadas a la sociedad civil, ¿no? Pues, por ejemplo, en la misión Apolo, que sería el equivalente de hace unos 50 años, pues uno de los desarrollos que salió de ahí fue el GPS. Y yo creo que hoy nadie se imagina ir de vacaciones o hacer un viaje sin poner el GPS en el coche o sin buscar una dirección e ir con el móvil por el camino más corto, ¿no? Bueno, yo creo que en ese afán de dotar tanto a una mayor predictibilidad a nuestros investigadores, a una mayor certeza a nuestras empresas a la hora de invertir, tenemos también la pieza, y aquí aprovecho que está la directora de Idonial, el centro tecnológico, lo importante que es para una comunidad autónoma que cree en la ciencia como palanca de crecimiento, tener un buen centro tecnológico, porque en el centro tecnológico es donde se junta lo básico con lo aplicado, y pasa ahí. Pasa en más lugares, pero nosotros podemos focalizarnos ahí, ¿no? Y de una manera muy, muy especial, dirigiéndolo a aquellos sectores que nos interesan. Y bueno, yo creo que ese es el mensaje que me gustaría trasladar y que tampoco voy a insistir mucho más. Es decir, en Asturias la ciencia tiene presente y tiene mucho futuro. Yo creo que se han puesto en marcha una serie de iniciativas que, por supuesto, nos van a seguir haciendo crecer al ritmo que se está haciendo en Asturias. Asturias, en los 2 últimos ejercicios que tenemos, que nos ha medido el Instituto Nacional de Estadística, crece a 2 dígitos porcentuales, tanto en inversión en I+D como en personal que se incorpora a centros de I+D, a la universidad y a empresas para realizar labores de innovación y de I+D. Y bueno, yo creo que esa es un poco la senda que tenemos que seguir. Esto, como digo, pues va a tener que seguir unos años, pero vamos por muy buen camino. Así que nada, concluir con una idea muy sencilla. Necesitamos contar la ciencia, necesitamos contar a la ciudadanía qué se hace en la ciencia, qué se hace en las empresas innovadoras, qué se hace en los grupos de investigación, para qué sirve esa inversión que al final sale de los bolsillos de las personas que estamos aquí, en qué cambian nuestras vidas y cómo podemos hacer que esa ciencia sea palanca de transformación económica. Y nada más, finalizar de nuevo agradeciendo a la Nueva España por esta semana y por, como digo, la importancia que tiene contar las cosas y además contarlas en el formato con las que se hacen en este periódico. Muchas gracias. Muchas gracias, consejero, por sus palabras. Y ahora sí, ya llega el momento. Llamamos al escenario a Amador Menéndez, investigador del Centro Idonial y coordinador de la Semana de la Ciencia Margarita Salas. Adelante. Y a Pablo Rodríguez, que va a ser el ponente que inaugurará las conferencias con una charla sobre la inteligencia artificial y la ciencia. Adelante. Excelentísimo señor consejero de Ciencia del Principado, director gerente de Prensa Ibérica, La Nueva España, directora general de Idonial, directores y representantes de otras instituciones, autoridades, conferenciantes, querido Pablo, queridos amigos, señoras y señores, muy buenas tardes. Queremos comenzar agradeciendo, como hizo el consejero, a La Nueva España esta apuesta decidida por la difusión de la ciencia y la tecnología. Agradezco también, en nombre de Idonial y de nuestra directora general aquí presente, que nos hayan permitido unirnos a esta fascinante iniciativa. Hoy comenzamos una nueva década en la Semana de la Ciencia. No es solo la Semana de la Ciencia, sino la nueva década de la Semana de la Ciencia. En la década pasada han pasado cosas fascinantes en el mundo científico-tecnológico y se las hemos contado. Por aquí ha desfilado el bosón de Higgs, las ondas gravitacionales, la técnica de edición genética CRISPR, nanotecnología, fotónica, la microbiota. Hemos vivido momentos angustiosos como el volcán de La Palma, nos lo ha contado, ha viajado desde el punto cero Stavros. Margarita del Val, bioquímica, nos ha ayudado con la pandemia del COVID. Hemos viajado al espacio interestelar de la mano de los astronautas Pedro Duque y Sara García, a las profundidades del océano de mano del oceanógrafo José María Gili. Y entre tanto viaje hemos hecho una parada en Asturias
con la conferencia del señor consejero, al que agradezco sus palabras hacia mí, que nos ha indicado cuál es la hoja de ruta, el potencial científico-tecnológico de Asturias. Eso ha sido la pasada década. ¿Y qué nos deparará esta década? Nos lo van a empezar a contar ahora. Hoy lunes tenemos aquí el honor de contar con Pablo Rodríguez, director de Ingeniería de Google, una de las grandes figuras de la ingeniería, de la inteligencia artificial, de las tecnologías emergentes. Él es un disruptor con mayúsculas. Esa persona que está en la frontera de la ciencia, de la tecnología. Muchas gracias, Pablo, por honrarnos con tu presencia. Gracias también por ese esfuerzo, ese viaje relámpago, llegado el viernes y marcha hoy, un viaje relámpago desde América para contarnos esas novedades tecnológicas que acontecen. Desde luego, un auténtico honor. Volveremos en un rato con Pablo. Mañana, martes 14, nos volvemos al mundo bio con Corsino Rey, aquí presente, bienvenido, responsable de pediatría de Luca. La vida es un fenómeno complejo y asociado a la vida está la enfermedad. La enfermedad siempre es dura, triste, pero mucho más cuando acontece en un niño. La semana pasada tomábamos un café y charlábamos y hay una frase que me emocionó, Corsino, que decía: en la UCI pediátrica los días duros son muy duros, pero los días felices son muy felices. Efectivamente, creo que no hay nada más satisfactorio que devolver la salud a un niño, devolverle la sonrisa. Y nos sentimos muy afortunados de contar aquí con Corsino, que montó desde cero esta UCI pediátrica, que es un referente nacional e internacional. Muchas gracias, Corsino. El viernes día 15 nos vamos al mundo de los materiales con Patricia López, directora general del Centro Tecnológico Idonia. Los materiales han marcado las edades del hombre, edad de piedra, de bronce, del acero, pero Patricia nos va a hablar de materiales inteligentes. No solo hay inteligencia en las máquinas, también en los materiales. Materiales que responden en base a diferentes estímulos. Patricia es experta y referente en física de materiales y en prospección tecnológica. Es de esas personas que dibuja el futuro, así que nadie mejor que ella para hablarnos del futuro de los materiales. El jueves nos vamos al mundo de la energía solar, con Gloria Rodríguez de la Universidad de Castilla-La Mancha. Pero no vamos a hablar de estas celdas fotovoltaicas que con un material determinado son un poco más eficientes. Vamos a hablar de algo más novedoso, y es utilizar la energía del sol para procesar y fabricar materiales. De eso nos hablará Gloria. Y cerramos el ciclo el viernes 17 con Luis Fernández Vega, Cueto Flegroso, también aquí presente, le damos la bienvenida. Newton decía: si he visto más lejos es porque he caminado a hombros de gigantes. Esta charla del viernes también va de gigantes y de vista. Luis Fernández Vega es el líder de una nueva generación de oftalmólogos con una gran tradición. Y nos enfrentamos con numerosos retos. Hace 4 días éramos cazadores que corríamos por la sabana y mirábamos a lo lejos. Hoy en día pasamos mucho tiempo mirando las pantallas. Eso trae problemas oculares. La evolución tecnológica ha ido más rápido que la biológica. De esos retos y de otros nos hablará Luis Fernández Vega. Bien, como vemos, la semana mantiene esa mirada interdisciplinar que siempre la caracteriza. Sigue siendo una brújula científico-tecnológica que apunta al futuro, que nos muestra los derroteros de la ciencia y la tecnología. Tengo que reconocer que le tengo especial cariño a este ciclo de conferencias. Tuve el honor de ser el primer ponente de la primera semana. Eso fue el día 1. Y el día 2, Ángeles me nombró coordinador de la semana. Y aquí seguimos. Nos hace especial ilusión que esta nueva década la inaugure otro asturiano, mucho mejor que el de entonces. Un asturiano universal, uno de los más grandes de la ciencia y tecnología de nuestra era. Pablo imagina el futuro y luego lo construye. Ingeniero de telecomunicaciones, compagina la investigación con la innovación, el emprendimiento. Ha recibido numerosos reconocimientos de numerosas asociaciones de ingenieros, de la Asociación Americana de Científicos, ha trabajado en empresas como Telefónica, Alfa, ahora Google. No voy a detenerme mucho más. Con el tiempo fui aprendiendo que presentar a un gran ponente es mucho más sencillo de lo que puede parecer. Recuerdo una conferencia en MIT donde el moderador decía: les presento a Alan Higger, Premio Nobel de Química. Esa fue la presentación.
Evidentemente, suficiente para darnos cuenta de que estamos ante una persona muy relevante, muy trascendente. Pues hoy es uno de esos casos. Señoras y señores, les presento a Pablo Rodríguez, director mundial de innovación de Google. Le recibimos con un fuerte aplauso. Gracias al consejero por estar aquí y hacer que la ciencia siga viva en Asturias. Ángeles por haber empezado con este viaje tan bonito de compartir la ciencia para hacerla cercana a muchos. Amador por las palabras, por tu ciencia y al resto de ponentes, no sé, a Corsino, a Luis, a Gloria y a Patricia y toda la gente que se ha sentado aquí, ¿no? Antes que yo, que me da mucha humildad. Hoy quería hacer un viaje por la inteligencia artificial. Y al final ver cómo esto está interactuando con la ciencia. Un proceso científico pues, que casi inventó un alquimista intentando convertir el plomo en oro y no encontró oro, pero encontró el proceso científico, que lo tenemos hoy. Una inteligencia artificial que hace tiempo que está aquí con nosotros. La inteligencia artificial hace tiempo que la usamos para poder encontrar contenidos cuando vamos a YouTube y nos recomienda un contenido para hacer una búsqueda, para ir desde un punto A hasta un punto B de una ciudad. Estamos utilizando la inteligencia artificial. Hace tiempo que la usamos. En Google tenemos unos 9 servicios, cada uno de 1 billón de clientes, y la inteligencia artificial es clave para que el servicio de cada uno, cuando se utiliza el correo electrónico, cuando se utilizan las fotos, que la inteligencia artificial sea capaz de ayudarte a hacerte la vida más fácil, a hacer la tecnología que se acerque más a ti. Y hoy, como lo fue Internet en su momento, probablemente la inteligencia artificial está siendo la base de la próxima revolución, donde ya no es más allá de un motor para encontrar algo o para consultar alguna cosa, será la base sobre la que se construye toda una nueva industria. En Google esto lleva un trabajo de prácticamente 20 años. Yo creo que hay unos 3.000 científicos y 7.000 publicaciones. La publicación inicial de lo que se llaman los algoritmos de la inteligencia artificial, el transformador, se hizo en el 2017 y desde entonces se ha ido ampliando la capacidad de la inteligencia artificial hasta donde estamos hoy con el modelo de Gemini, ¿no? Que es el modelo equivalente de Google a lo que sería el GPT. La inteligencia artificial ha pasado por varias fases, desde la primera inteligencia artificial que se hizo en los años 50, en los años 60, durante la Segunda Guerra Mundial, que ayudaba a descodificar el código de los alemanes, hasta el aprendizaje por las máquinas en los años 80, hasta el aprendizaje profundo, que es donde estamos hoy. Y para que nos hagamos una idea del proceso que ha pasado, las primeras versiones de la inteligencia artificial había que decírselo todo. Había que decirle, si quieres identificar un gato es un animal que tiene 4 patas, que tiene 2 orejas, que el tamaño de las orejas es de esta cierta proporción con respecto al resto del cuerpo y que, claro, si el gato estaba boca arriba o estaba detrás de una mesa, pues fallaba, ¿no? Entonces se hizo la segunda versión de la inteligencia artificial, que lo que se hacía se le enseñaba fotos y decía, mira, esto es un gato, esto es un tigre y esto es un perro, y esto es un gato, esto es un gato. Claro, hay que enseñar muchas fotos para que se pueda reconocer un gato en cualquiera de las condiciones, ¿no? Un gato corriendo, un gato durmiendo, y era muy costoso porque había que encontrar ejemplos buenos y contraejemplos también. Lo que ha pasado en los últimos años es que la inteligencia artificial ha dicho, mira, yo no necesito que me des ejemplos ni que me cuentes cómo es un gato, a mí dame mucha información y yo lo que voy a encontrar son patrones. Voy a encontrar patrones que no sé muy bien lo que es, pero de repente alguien dice, este patrón que has encontrado aquí es el patrón que define un gato.
Y este patrón que has encontrado aquí es el que define un perro, pero nadie le ha explicado qué es lo que es un gato ni un perro, sino que ha encontrado una serie de características por sí sola, que quiere decir que eso pues, es un tipo de animal y que da igual cómo transformes este animal, si lo pongas boca arriba o boca abajo, pues lo identifica, ¿no? Entonces, esto, conjunto con los avances que hemos visto en la computación y en los algoritmos, nos ha llevado a la revolución que tenemos ahora de la inteligencia artificial. Una revolución donde la inteligencia artificial se ha acercado al humano. Se ha acercado al humano porque ya no hace falta ser tecnólogo para hablar con la tecnología, sino que es una inteligencia artificial que le puedes hablar con el lenguaje natural. Y por eso se llaman modelos de lenguaje natural, LLMs, modelos de lenguaje natural. Y esto lo que quiere decir es que ya no solo los tecnólogos podemos programar, sino que un periodista puede programar, sino que una persona de recursos humanos puede programar, sino que un funcionario puede programar y puede desarrollar aplicaciones y servicios que antes estaban a la mano de muy pocos. Y esto lo estamos viendo gracias al avance de la inteligencia que estamos viendo con las máquinas, que vemos que cada 7 meses están doblando ciertos patrones cognitivos. Hasta ahora teníamos una ley, que era la ley, el principio de la ley de Moore, que decía que la computación se doblaba una vez cada año y medio. Pues ahora tenemos otra ley que lo que dice es que la inteligencia se dobla cada 7 meses. Y entonces lo que está pasando es que nos está provocando a decir, bueno, ¿y qué vamos a hacer con ella? ¿No? Que hemos creado una tecnología que su capacidad de inteligencia está doblando cada 7 meses. ¿Qué vamos a hacer con ella? Porque estos modelos de computación cada vez son más grandes. Empezamos con modelos de computación con cientos de millones de parámetros y estamos en trillones de parámetros. Han pasado de 100 millones a 1 billón, a 10 billones, a 100 billones, a 1 trillón. ¿Qué pasa cuando aumentas la complejidad de la inteligencia artificial? Que pasan de entender el lenguaje humano a poder traducir, a poder hacer operaciones aritméticas o a tener procesos de inferencia que se creían que eran solamente restringidos para ciertos expertos. Y además es una inteligencia artificial que no solamente trata con texto, sino que además trata con voz y con vídeo, y que empieza a convertir el teléfono móvil, por ejemplo, en un ojo para la inteligencia artificial para ayudarte con el entorno y que será súper importante en el mundo de la robótica. Empezó la inteligencia artificial jugando videojuegos, ¿no? Intentando superarse a sí misma, y vimos cómo empezó a hacer simulaciones de videojuegos, como el juego de Go, que es un juego chino que tiene trillones de combinaciones, y llegó a ganar al campeón del mundo 4-1, pero es que después la inteligencia artificial, que se había entrenado a sí misma, sin tener que programarla para jugar, las anteriores se les había dado todos los campeonatos del mundo, ¿no? Había aprendido las mejores jugadas de los maestros. Pero la última que se hizo, lo que se hizo es competir contra sí misma durante 40 días. Esta que compitió contra sí misma durante 40 días ganó a la que había ganado al campeón del mundo 5-0. Y además empezó a crear movimientos que no existían, que nadie se le había ocurrido antes. Y con esto lo que estamos viendo es un progreso de la capacitación cognitiva y de la inteligencia artificial, donde empieza a pasar pruebas humanas con resultados excelentes. Pues, por ejemplo, los test de medicina, que había pasado de aprobarlos con un 6 a aprobarlos con un 8,5, ¿no? Es como aprobar la selectividad con un 8,5, ¿no? Y esto ha pasado en 8 meses. O el sistema de AlphaFold, que recibió el premio Nobel el año pasado, que lo que hace es capaz de descodificar, de encontrar y mapear 200 millones de proteínas. Para daros un ejemplo, una proteína que se utiliza para el diseño de medicinas, tardas probablemente 3 doctores, 3 años y varios cientos miles de euros en encontrar una. Y con AlphaFold se han encontrado 200 millones que se han puesto a la disposición pública para acelerar el proceso de la ciencia.
Y ha empezado a hacer cosas muy complejas, como por ejemplo ser capaz de predecir el tiempo en periodos mucho más cortos, en horas con alta predicción, en ciertos entornos, que es muy importante en sitios donde el tiempo cambia muy rápido y hay que cultivar, hay que definir el momento idóneo para hacer la plantación. Y esto nos lleva a un entorno donde la inteligencia artificial empieza a ser multimodal y empieza a entender el entorno. Let's do some tests. Tell me when you see something that Como esto, con el teléfono móvil utilizando la inteligencia artificial, que dice, mira, dime What qué is ves aquí. that part of the speaker called? That is the tweeter. It produces high-frequency sounds. Y esto es la parte del altavoz que gestiona los agudos. Give me a creative alliteration about these. ¿Y esto que tengo aquí enfrente qué es? Creative crayons color cheerfully. Ah, pues They estos certainly craft son colorful creations. lápices de colores que te permiten hacer dibujos. What does that part of the code do? ¿Y este código qué es? This code defines encryption and decryption functions. Ah, pues este código It seems to tiene use dos funciones, una de encriptar y otra de AES-CBC desencriptar, encryption que es lo que to encode utilizan los and decode bancos y las data páginas based web on a key and an para asegurarse de que initialization vector, IV. todo esté encriptado. That's right. What neighborhood do you think I'm ¿Y in? dónde estamos? Dice, ¿no? This appears to be the King's Cross area of Y estamos en London. King's Cross, It is en known for its Londres, en el railway centro. station and transportation connections. Aquí tenemos un metro cerca, en St. Pancras. Do you remember where you saw my ¿Y glasses? sabes dónde dejé las gafas? Yes, I do. Dice, The sí, glasses las vi were on the antes, desk estaban near en la Red mesa, a la Apple. parte de la izquierda. Tienes que retroceder y las dejaste ahí. What can I add here to make this system faster? ¿Qué puedo añadir aquí para que esta arquitectura de red sea más rápida? Adding a cache between the server and Bueno, yo creo que database podías could añadir improve una estructura speed. de almacenamiento que probablemente... What does this ¿Y esto remind qué you es? of? Dice, esto me recuerda Schrodinger's al cat. gato de Schrödinger, ¿no? Estás vivo o muerto al All mismo right, tiempo. give La me teoría de la a incertidumbre. band name for this duo. Golden stripes. Nice. Thanks, Gemini. Muy bien. Entonces, con todo esto, este vídeo que os he enseñado para demostrar un poco las capacidades, os podéis imaginar las aplicaciones que podría tener, pues no sé, una farmacia, para describir el inventariado de las medicinas que tiene, o un supermercado, para entender cuándo tienen que restocar, dónde están las cosas, hacer un log de todo lo que tienen y con aplicaciones muy reales. Todo esto está pasando gracias a las nuevas fábricas del futuro. Las nuevas fábricas digitales son los grandes centros de datos. Los data centers, si nunca lo habéis visto, son tan grandes como un estadio de fútbol, con redes que van a 1000 gigabits por segundo y donde se computa en teraflops, capacidades ingentes para poder entrenar estos modelos de inteligencia artificial. Y donde se está haciendo mucho esfuerzo en hacer chips que sean eficientes para poder hacer que la inteligencia artificial haga cosas muy rápido. De alguna manera, no sé si... De alguna manera lo que hacemos es chips que imprimen la matemática en el chip, ¿no? Es como la inteligencia artificial lo que hace es operaciones algebraicas y lo que hacemos es coger las matemáticas y las grabamos en el chip para que sepa hacer eso muy bien. A lo mejor no sabe hacer otras cosas muy bien y esto lo que ha llevado a Google es a hacer sus propios chips para inteligencia artificial que consumen probablemente el 30 al 40% menos de energía porque están hechos específicamente para este tipo de matemáticas, ¿no? Con todo esto, ¿qué está pasando? Pues está pasando que lo que vemos que podía pasar en el 2040 pasará en el 2030, que McKinsey predice que el impacto económico será de entre 2,6 a 4 trillones, que aumentará el GDP y la productividad y que la diferencia entre un empleado que utilice la inteligencia artificial y otro que no lo utilice probablemente sea del 40%. Ha empezado a haber experimentos en Estados Unidos donde se han cogido empresas y se ha medido el nivel de productividad de los trabajadores dependiendo de si utilizaban la inteligencia artificial o no. En el gráfico de arriba
lo que tengo es la productividad media de distintos trabajadores en una empresa que no está utilizando inteligencia artificial. Y entonces, pues como todas las empresas, hay gente que le va muy bien y otra gente que no le va tan bien. La gente que no le va tan bien está en gris, ¿no? Y la gente que lo hace muy bien, pues está en amarillo. Vale. ¿Qué pasó en el gráfico de abajo? Cuando empezaron a utilizar inteligencia artificial, la parte gris casi desapareció, la parte de la izquierda. Ya no había gente, como se dice, low performers, gente que no le fuese bien, que no lo hiciese bien, sino que todo el mundo empezó a desarrollar sus capacidades y a hacer casi como el mejor. Y los mejores, lo que les pasó es que lo hicieron mucho mejor, con lo que el beneficio dentro de la empresa fue significativo, ¿no? Con todo esto, dentro de Google en este momento estamos escribiendo el 30% del código, ya no lo escriben programadores, ya lo escribe la inteligencia artificial. Y el 12% de los errores del código ya lo encuentra la inteligencia artificial de manera automática, con lo que los programadores se pueden enfocar en otras tareas que son de mucho más valor. Y esto estamos viendo un impacto en la productividad entre los países, las organizaciones que adoptan la inteligencia artificial y aquellos que no. Y nosotros hemos empezado a explorar cómo introducirlo en ciertas industrias y hemos empezado por una industria que demanda muchas capacidades tecnológicas. Hemos empezado por la Fórmula E. La Fórmula E, que es, digamos, que la hermana de la Fórmula 1, donde se reemplazan coches por gasolina con coches eléctricos, ¿no? Y donde lo que tiene es mucha información de telemetría. Pero no solamente la Fórmula E tiene información de telemetría, un banco tiene información de telemetría, un hospital tiene información de telemetría, una empresa de telecomunicaciones, una agencia, un gestor tiene información de telemetría de la información que le está llegando. Y con esto lo que hicimos fue un proceso donde la inteligencia artificial añadía valor al equipo de estrategia y al equipo de ingeniería que estaba desarrollando el sistema de Fórmula E para mejorar las carreras. Un coche de Fórmula 1 va más rápido que uno de Fórmula E hasta el año pasado. El año pasado, el primer año, un coche de Fórmula E avanzó un coche de Fórmula 1, sobre todo con el mejor diseño de baterías. Entonces, hicimos todo un viaje con esta competición para poder mejorar tanto el desarrollo de las baterías como la carrera. Esto es un hackathon que hicimos en Londres, el mayor hackathon del mundo de inteligencia artificial. 1000 personas, de las cuales la mitad nunca habían programado nada de inteligencia artificial. Vale, y diréis, ¿y esto cómo casa? Pues lo primero que hicimos es coger toda la telemetría del coche y se la ingestamos a la inteligencia artificial y le dijimos que hablase el lenguaje que hablan los pilotos entre ellos y con los ingenieros, y empezaron a resumir los problemas que tenían dentro del coche de tal manera que utilizase el lenguaje que ellos hablan entre ellos, ¿no? Hizo de traductor entre los datos y la información estratégica que necesitaban. Y después lo que hicimos fue, le dijimos a Gemini que nos hiciese un simulador de la carrera. Pero no piensen que utilizamos a 20 ingenieros para programarlo. No, simplemente le dijimos a Gemini, aquí tienes los datos, haznos un simulador de la carrera donde podamos mejorar la experiencia del piloto, y sin picar una línea de código montó este simulador para que te observa dónde se hacen las frenadas, dónde se hace la aceleración y en qué puntos de la carrera se podía mejorar para pasársela al piloto en tiempo real. Vale, hemos llegado hasta el mundo de la inteligencia artificial, que como comentaba antes,
tiene un potencial enorme en la digitalización de las empresas y en cambiar ciertos procesos y en transformar, en repensar cosas. Pero ahora viene el mundo de lo que llamamos los agentes. ¿Qué son los agentes? Agentes es, en lugar de tener una inteligencia artificial, tienes un equipo de ellas. Y cada una está especializada de una manera. Pues no sé, en un periódico sería una inteligencia artificial, haría del editor, el otro haría del revisor, el otro haría del publicista, el otro haría la campaña de marketing y el otro haría otra inteligencia artificial que haría como del lector. Y trabajan toda la noche para encontrar, no sé, las noticias que tengan el mayor impacto en cierta audiencia, no lo sé. Pero en el mundo de la programación pues sería una inteligencia artificial, haría de programador, otra de revisor, otra haría la página web y otro haría del usuario, ¿no? Y trabajarían toda la noche entre ellas, coordinándose para poder hacer un trabajo semiautónomo. Claro, en la programación hemos hecho un avance enorme, porque el código es algo que la inteligencia artificial entiende muy bien y además el código funciona o no funciona, con lo que sabes muy bien si la inteligencia artificial lo está haciendo bien. Esto es un ejemplo de la inteligencia artificial programando, haciendo un programa y corrigiendo problemas por sí sola. Pero más allá de hacer la programación, lo que te permite también hacer es desarrollos informáticos sin tener que ser un informático. Yo cuando hablo con gente en las empresas, te das cuenta que la gente de recursos humanos ahora quiere programar una página web que antes tenía que hablar con el departamento de tecnología para que se la hiciesen, o una aplicación. Y ahora hablando con la inteligencia artificial le pueden decir, no sé, pues hazme una aplicación para hacer una encuesta del estado de la organización y recabar datos, ¿no? O para un niño que diga, quiero diseñar un juego, un videojuego, como es este caso. No hace falta más que la intención y la palabra. Con lo que veremos que la necesidad de programar de manera tradicional está bajando y la capacidad de estos agentes de hacer cosas de manera semiautónoma empezará a aumentar de manera muy rápida. Y entonces tendremos que plantearnos qué quiere decir el liderazgo. Porque una persona que ahora lideraba un equipo con 10 personas empezará a liderar un equipo con 10 agentes de inteligencia artificial, donde tendrá que liderarlos de otra manera porque cada uno querrá hacer una cosa distinta, porque se pisarán entre ellos, porque habrá que darles unas pautas, pero empezaremos a pensar equipos que habrá que repensar como la manera de liderar agentes de inteligencia artificial, ¿no? Y todo esto voy a traerlo a esta semana, al mundo de la ciencia, donde yo creo que estamos en un punto de poder repensar un poco el método científico, otra vez. Donde empezamos a tener herramientas que nos van a poder aumentar la capacidad del descubrimiento. Más allá de las eficiencias que he contado que se pueden hacer en las empresas con la inteligencia artificial, yo creo que uno de los pilares fundamentales que tendrá será el de multiplicar nuestra capacidad de descubrir, de sorprendernos otra vez, de encontrar soluciones a retos que hasta ahora nos parecían imposibles. Por darles unas cifras, cada año se publican 3 millones de artículos científicos. Unos 8.000 artículos científicos al día. Si eres un científico es imposible estar al día. No llegas. El coste medio para tener un avance tecnológico importante, por ejemplo, una medicina transformativa en un campo como el cáncer, es de varios billones de euros o de dólares, y de media son de 5 a 10 años. Y se estima que la capacidad de impacto que se está perdiendo por los silos que tenemos dentro de los procesos científicos es de 4 a 6 veces. O sea, si rompiésemos los silos que existen dentro de los procesos científicos, pues cada uno tiene su especialización, si pudiésemos cooperar más, multiplicaríamos por 4 o 6 veces el resultado de lo que conseguimos. Con todo esto, lo que hemos empezado a diseñar son herramientas que llamamos el cocientífico, que ayuden, que estén al servicio del proceso de la ciencia.
que ayuden a generar ideas, a explorar hipótesis, a debatir entre ellas y a evolucionar. El MIT el año pasado hizo un estudio con científicos que utilizaban inteligencia artificial a ver cuál era el resultado y encontró que aumentaban el número de prototipos en un 17% y el número de patentes en un 40%. Que la novedad y la excelencia de lo que hacían aumentaba entre un 9 y un 11%, y que el rendimiento suyo, el rendimiento de un científico, aumentaba en un 81%. Vale. Y entonces me diréis, bueno, ¿y ahora todo esto qué? ¿Cómo lo utilizamos? ¿No? Entonces voy a hacer una cosa, voy a hacer un experimento yo. Voy a hacer un experimento. No sé hasta dónde llegaremos, pero a mí me gusta hacer. Entonces voy a dejar de contar transparencias y voy a lanzar la inteligencia artificial y vamos a intentar hacer algo. ¿Vale? ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ver dónde estamos. Vamos a ponernos aquí y... Bien. Entonces, yo lo que tenía pensado hoy es hablar con Gemini, con nuestra inteligencia artificial, y ayer se me ocurrió que estamos en época de alergias, ¿no? Y se me ocurrió que a lo mejor podíamos diseñar un medicamento nuevo que mejore a bloquear el receptor de histamina, ¿no? Para que los histamínicos, que no tengamos estas inflamaciones, que no estornudemos tanto y que no nos moleste tanto la alergia, ¿vale? Entonces, ayer por la noche estuve escribiendo un poco lo que me gustaría que hiciésemos hoy. Y le dije, mira, vamos a intentar actuar como un científico, le he dicho a la inteligencia artificial, ponte el gorro de científico, y vamos a intentar diseñar una proteína ideal que bloquee el receptor de las histaminas y que cree un tratamiento contra las alergias, ¿vale? Intenta explicarlo de una manera sencilla, que lo entienda todo el mundo, y muy importante, intenta darme una proteína que encaje perfectamente en la molécula para que funcione, para que el medicamento funcione. Bueno, entonces vamos a hacer esto, vamos aquí a la inteligencia artificial, voy a ponerlo en pantalla grande, se lo damos y va a empezar a pensar, ¿no? No solamente empieza a pensar, lo primero que ha hecho es ha lanzado una máquina virtual en uno de estos centros de datos que os he enseñado antes. O sea, ha empezado a alquilar computadoras por sí sola y ha empezado a hacer investigación en el mundo de qué avances ha habido en los últimos años alrededor de el desarrollo de medicamentos para reducir el impacto de las alergias. Y entonces me dice, mira, tienes que tener en cuenta que aquí las enzimas necesitan encontrar un substrato. Yo no soy experto en esto. Si hay alguien experto, por favor, que se anime a añadir aquí a la conversación con la inteligencia artificial, pero vamos a ver hasta dónde llegamos, ¿vale? Y entonces me dice, mira, para que funcione, la proteína tiene que entrar perfectamente, como si fuese una cerradura, y entonces es muy difícil encontrarlo porque hay infinitas combinaciones, pero podemos hacer un proceso de diseño que nos apoyemos en lo que ya han hecho otros investigadores y en lugar de intentar adivinar, vamos a ver si hay alguna manera de coger otras estructuras que ya existen, modificarlas un poco y a ver si tienen una fase de acoplamiento mejor, ¿vale? Bueno, vale, me parece bien, en principio me parece bien. Vale, entonces vamos a ir a la siguiente fase. Me dice, le voy a decir, bueno, vamos a ver de todas las soluciones que se te ocurra, me gustaría que empezases a hacer un simulador, que creases un simulador y que nos enseñases aquellas que crees que van a funcionar y las que no funcionan, ¿no? Y que me lo enseñes en un gráfico. Y aquellas que creas que vayan a funcionar, quiero que me lo enseñes con una cruz. Vas a poner una cruz roja en aquellas que crees que van a funcionar. Entonces le voy a dar las instrucciones, ¿no? Vamos a ver aquí. Y entonces le he dicho que utilizando Python, que es un lenguaje de programación,
y un simulador que dibuje un mapa de montañas en 3 dimensiones con todas las proteínas que va a encontrar, y entonces lo que ha hecho, ha empezado a lanzar más máquinas virtuales dentro de otro centro de datos, y ha hecho una simulación inicial y ha encontrado esto, que parece que ha encontrado aquí esta franja donde la energía aquí baja y quiere decir que es una proteína buena, ¿vale? Parece que aquí hemos encontrado una proteína buena. Aquí muchas que son malas, otras que son mejores, pero esta parece que tiene algo de estabilidad. No sé, vamos a ver. Vamos a seguir tirando del hilo, ¿no? Entonces vamos a ir aquí y le vamos a decir que de las que ha encontrado, que nos provea los candidatos más... que nos dé un nombre al candidato de la proteína que puede servir para este medicamento, y que nos dé ciertas características que sean interesantes, pues por ejemplo la afinidad de unión, o sea, la capacidad que tiene de cerrar, de pegarse al receptor para no tener este efecto de reacción, ¿no? La estabilidad térmica, pues cuando entra en el cuerpo humano que no se afecte la calidad de la proteína, de la medicina. O el perfil biológico, que quiere decir, pues por ejemplo, que tenga poca somnolencia, que no cruce la barrera hematoencefálica y que no te dé somnolencia. Bueno, pues vamos a decirle que de todas las que ha encontrado, que las categorice en estas capacidades. Bueno, le voy a dar los próximos pasos y a ver hasta dónde llega. Entonces sigue pensando y empieza a clasificarlas, empieza a mirar la teoría de estabilidad termodinámica, empieza a ver los candidatos que encuentra, y aquí me da 3 candidatos, el 1, el 2 y el 3. El primero, que tiene una afinidad de unión extrema, que tiene una acción ultra rápida y es estable hasta 55 grados. Otro aquí que tiene una capacidad de unión no tan alta, es estable a menos temperatura, sin embargo asegura que da 0 somnolencia, ¿no? Bueno, ya tenemos algunos candidatos. Hemos conseguido 3 candidatos en diferentes rangos. ¿Y qué podemos hacer ahora? Bueno, pues vamos a intentar hacer que nos visualice esta proteína. ¿Cómo sería? Porque si yo la tengo que fabricar, tengo que ver un poco la estructura, tengo que ver las líneas que son importantes de tener bien definidas para que la proteína se pueda ajustar de manera adecuada, y entonces le voy a decir, pues ahora ponte el gorro de diseñador de proteínas y con estos candidatos que has hecho, escoge el mejor y quiero que me la visualices, ¿vale? Por ejemplo, combina el caso de extrema afinidad con 0 somnolencia, ¿no? Esto le va a ir un poco más, porque tiene que hacer una visualización, y entonces dice: he hecho una proteína sintética de nuevo diseño, con un pequeño pliegue globular, he optimizado las hélices alfa para que pueda tener un buen acoplamiento, y aquí está, ¿no? Aquí está la proteína que acabamos de diseñar, una proteína sintética que hemos hecho entre todos, porque me habéis acompañado en este viaje, ¿no? Entonces, ¿ahora qué? Ahora queremos llevarla a la práctica, ¿no? Queremos llevarla a la práctica y queremos coger este diseño y hacer, pues no sé, ponerlo en una página web para que otros investigadores pues puedan verificar si la simulación está bien hecha, y a lo mejor incluso... Bueno, pues vamos a decir una cosa que se me ocurre. Yo creo que lo que vamos a hacer ahora es, vamos a utilizar otra herramienta de programación, ¿no? Vamos a decirle a la inteligencia artificial que se comporte como un programador, un full stack developer que se llama, y un diseñador en el mundo de la ciencia, y que con esta molécula que lo que genere es un simulador visual del comportamiento de esta molécula, y para que otros investigadores puedan añadir, ¿no? Bueno, entonces voy a hacer una cosa. Voy a copiar este texto, que es el que le da las instrucciones, y vamos a ver si se lo pasamos a otra inteligencia artificial que se dedica a programar, ¿vale? Que es esta que tengo aquí,
esta que tengo aquí. Vale, que la voy a resetear, de hecho. Bueno, vamos a empezar otra vez. Le voy a decir que quiero que esta molécula que había hecho antes, que me cree una página web con un simulador. Bueno, vamos a ver qué hace. Ahora empieza a pensar y empieza a programar código por sí sola. Vamos a ver, está todavía pensando, creo que va a tener que hacer un plan primero, un plan de diseño. Está pensando el plan de diseño. Vale, ya ha hecho un desarrollo. Vale, ya ha hecho esta página web. Vale, voy a decirle que la abra. Open it. Espera, open it in a browser. Vale. Que me la enseñe, ¿no? Que nos la enseñe y que verifique la página web esta que ha hecho, el portal, y a ver si nos la enseña. A ver. Working, bla, bla, bla. Open the file, bla, bla, bla. Skip expand, bla, bla, bla. Open the browser. A ver si nos lo da. Si no. A ver. Sí, aquí la ha abierto. ¿No? Aquí no, aquí. Ahí está. Muy bien. A ver, ¿dónde la tenía? Aquí. Ahí está. Vale, ha hecho una página web donde yo de hecho no la puedo controlar, ha tomado el control. Yo no estoy moviendo nada. Está verificando a ver si la página web está bien hecha, si el simulador está bien hecho. Vale. Sigue evaluando la página, el simulador. Yo creo que ya debe estar terminando. A ver si me deja tomar el control. No, todavía no. Hace la prueba, ha clicado. Yo no he clicado yo. Y dice que está bien. Vale, pues ahora ya. No, todavía no. Bueno, ha hecho la prueba y el simulador está bien. Esto es un simulador de la proteína. Está aquí a la izquierda, que se tiene que acoplar en este receptor, y aquí te da el pasaje energético que tiene que bajar por una cierta cantidad para que la medicina funcione bien. Vale, ha terminado. Perfecto. Aquí tengo otra que hice antes y otra que hice antes, donde podéis ver el proceso de acoplamiento de la proteína que hemos diseñado en el receptor. Vale. Y por último, lo que me gustaría decirle es, oye, yo esto muy bien, pero es que quiero hablar con un laboratorio, de verdad que me hagan el primer prototipo, ¿no? Y entonces lo que quiero hacer es, por favor, que me dé el mapa de dónde van los átomos para crear esta proteína, que me diga la estructura de los átomos, a ver, para que se lo pueda mandar a un diseñador, a un bioingeniero, y que me dé la información de dónde van los distintos átomos. Pues se lo mando y me va, a ver si tenemos suerte. Vale, aquí están las coordenadas crudas de los átomos para la interacción de la proteína, en dónde tienen que ir en coordenadas para poder hacer el primer prototipo. Este proceso que hemos hecho ahora en un cuarto de hora, en 10 minutos, pues probablemente yo hubiese llevado varios científicos meses, si no años. Y podemos hacer cosas más complicadas, porque, por ejemplo, yo aquí he desarrollado, antes de venir, he dejado a este proceso de ayuda al científico de inteligencia artificial intentando resolver otros problemas. Pues, por ejemplo, le he propuesto que me encontrase un biomarcador de inmunoterapia para el cáncer. Y se ha puesto a trabajar durante 8 horas. Pero ha hecho toda la investigación, ha encontrado toda la literatura relevante, cientos y cientos de artículos, los ha estructurado de una manera que ha creado un plan de investigación, y lo más interesante es que ha hecho una competición.
de ideas. Ha encontrado 1, 2, 3, 4, 5, 17, 66 ideas. Y estas ideas, que yo no soy médico, alguien tendría que revisarlas, seguro que aceleraría este proceso, pero las ha puesto a competir entre ellas, entre cuál tiene más evidencia científica, cuál es más novedosa, cuál tendría más capacidad de llevarse al mercado, cuál tendría más impacto económico, cuál de ellas tiene unas hipótesis que sean más arriesgadas y tengan mayor probabilidad de error. Y con todas estas las ha rankeado y les ha dado un número del 1 al 2000, y las mayores, pues a lo mejor la primera no funciona la primera vez, pero entre las 5 probablemente ha ahorrado a un científico muchas horas de investigación y de poder avanzar en la búsqueda, pues, de nuevos materiales, de nuevas medicinas. Y yo creo que con esto, yo creo que lo quiero dejar aquí, porque estamos viviendo en un momento, en una época de cambio, donde probablemente lo que nos ha traído hasta aquí no nos lleve en la próxima época, pero que yo probablemente me siento un privilegiado de tener la capacidad de trabajar con estas herramientas que están amplificando las capacidades humanas y que nos van a permitir acelerar cosas con las que llevábamos soñando mucho tiempo. Y que en este mundo la inteligencia artificial está disponible a todo el mundo. Es algo y además que se ha acercado mucho a los jóvenes, que lo utilizan para estudiar, que lo utilizan para programar, que las empresas lo están adoptando, pero reflexionando cuando venía para aquí, yo creo que uno de los mayores impactos que tendrá la inteligencia artificial será en la ciencia. Será en ayudarnos a reinventar el proceso científico y a encontrar soluciones a grandes retos de la humanidad. Por eso creo que el reto no está tanto en lo que podemos hacer, sino en lo que podemos soñar. Gracias. Bueno. Bueno, enhorabuena, Pablo, por esta fascinante charla, por este viaje por la inteligencia artificial. Los que nos dedicamos a la ciencia y tecnología de materiales tenemos que reinventarnos, ¿no? Reinventar el método. Bueno, a las 9 sale para América. Es la hora límite, hasta las 9. Tenemos un poco de tiempo para hacerle preguntas. Está hasta las 9 hora límite. El que quiera preguntar, que levante la mano y le acercarán el micrófono. Ahí hay ya 2 preguntas. Pedro, por ejemplo, en la segunda fila. Hola, Pablo. Muy interesante tu charla. Soy Pedro Sáez de Idonial también, del Centro Tecnológico. Y quería saber un poco tu opinión sobre aquella IA que aplica más al mundo físico, ¿no? Ahora mismo la IA que tenemos se basa en datos que tenemos en cantidades ingentes, textos, vídeos, imágenes, gracias a años y años de publicar en Internet. Pero hay un reto asociado, que es un poco lo que queremos trabajar mucho en Idonial, que es todo lo vinculado a aquella IA que aplica a los materiales, al mundo físico, a deformaciones en soldadura, a tensiones. Ese tipo de IA lo que necesita es una cantidad de datos sobre cuándo se genera una deformación, cuándo se genera una fatiga, cuándo se genera una grieta, que no es tan fácilmente encontrable. Entonces, mi duda es, ¿qué aproximación tiene Google hacia un reto tan grande como es generar modelos de IA cuando no hay datos en cantidades ingentes? Claro. Gracias por la pregunta. A ver si soy capaz de lanzar esto otra vez. Sí, 1, 2, no. Ahí estamos. Yo digo que una de las grandes aplicaciones de la inteligencia artificial será en el mundo físico y sobre todo con la robótica. Hoy, para programar un robot en el espacio físico se necesita que la inteligencia artificial se necesita que un programador lo programe y le diga: para salir por aquella puerta pues tienes que bajar un escalón, cuando toque el sensor en el suelo tienes que hacer 3 metros hacia la izquierda y después, cuando llegues ahí,
adelantarte 25 metros hasta que llegue y ahí paras. ¿No? Y lo que hemos hecho es dos cosas. Una, primera, viste el ejemplo que enseñé antes con el teléfono móvil, que el teléfono móvil entendía el mundo digital, el mundo físico. Pues de alguna manera a los robots les va a pasar lo mismo, se les va a poner un teléfono móvil con una cámara que va a entender el espacio y te va a decir dónde estás. Entonces, esta capacidad de visualizar los espacios en tu casa, en una empresa, ¿no? Por la inteligencia artificial, va a dotarla de conocimiento muy rápido. Y lo siguiente que va a pasar es que se va a autoprogramar con simulaciones para saber qué es lo que tiene que hacer. Y esto es volviendo a la pregunta que tú me decías, cuando no hay datos, ¿cómo los consigue? Pues genera datos sintéticos, haciendo simulaciones, ¿no? Con los robots, esto nos está pasando que la inteligencia artificial ahora, en lugar de programarla para ir a coger una manzana y decirle tienes que abrir la mano, tienes que moverla tantos centímetros, bajarla y apretar, lo que le vamos a decir simplemente es coge esa manzana y se va a autoprogramar, ¿no? Y entonces lo que estamos viendo es que estamos haciendo grandes avances en el mundo de la robótica, que será uno de los grandes beneficiados de la inteligencia artificial. Y tienen capacidad de destreza de encontrar objetos de manera rápida que antes era muy complicado de hacer. ¿No lo veis el vídeo? Ah, no se ve el vídeo. No lo veis el vídeo. Pero que no está la... que no estaba proyectando nada. Espera, perdona. Bueno, quería enseñaros este vídeo y me parece que nos vamos a quedar con las ganas. No se ve, ¿verdad? Bueno, simplemente quería contaros eso, que en el mundo físico, el mundo de la inteligencia artificial va a tener un gran papel. Por daros un ejemplo, no sé cuántos de vosotros habéis estado en California hace poco, si alguien ha estado que puede coger un Uber, que es un coche sin conductor. ¿Vale? Por San Francisco ya puedes coger un coche sin conductor. De hecho, se lanza en Londres este año. El objetivo era reducir el número de muertes por tráfico a la mitad. Porque estos coches, el que le haya cogido verá que van más despacio porque toman más seguridades, ¿no? Es que le dices, ya sale, ¿no?, en el cruce, y está todavía esperando a ver cuándo es el momento. Claro, por cada kilómetro que camina un coche sin conductor en una carretera real, ha conducido 1000 kilómetros en la nube, en un simulador, encontrándose con todo tipo de situaciones, desde que se queda sin luces hasta que se le cruza a alguien que no esperaba. Entonces yo creo que veremos mucho más de esto, grandes simuladores donde la inteligencia artificial genera datos de manera sintética, ¿no? Yo creo que está ya. ¿Sí? ¿Lo tenemos? ¿No? Bueno, no da igual. No pasa nada. ¿Más cuestiones? ¿Había otra por ahí? Ahí hay una... Sí, vamos. Sí, muy breve. Antonio Arias, de la Universidad de Oviedo. ¿Cómo resuelve el problema de la ciencia de pago, es decir, las revistas científicas que constituyen un conocimiento difícil de acceder solamente previo pago? Gracias. No sé si te he entendido la pregunta. Sí. ¿Lo tengo? Las multinacionales que manejan todas las revistas científicas manejan cientos de millones de euros o de dólares para ofrecerlo a sus clientes. ¿Cómo accede Google a todo ese conocimiento? ¿Está suscrita a las revistas? Me estás preguntando por la estrategia de contenidos, ¿no?
Yo creo que cada vez hay más... Yo he sido investigador y yo lo primero que hacía era publicar el contenido y ponerlo en abierto, porque la comunidad científica lo que hacemos es aprender unos de otros. Y es verdad que siempre se ponía dentro del editor, que lo ponía encerrado, pero después al siguiente paso lo que hacías es lo colgabas de tu página web, ¿no? Yo nunca me he encontrado un artículo que no he tenido capacidad de accederlo. Y si tenía necesidad de accederlo, hablaba con el colega y me lo copiaba y me lo pasaba, ¿no? Y entonces yo creo que la comunidad científica nos ha enseñado algo, que es la ventaja de hacer las cosas en abierto. Y yo creo que cada vez vemos un movimiento a tener alternativas en abierto, de modelos de inteligencia artificial, de código, que ha hecho que avancemos de una manera muy rápida. Y en el mundo científico yo creo que esto ha sido siempre un paradigma de poder compartir esta información de manera muy libre. Es un lujo ir a una conferencia de científicos y poder compartir con tus compañeros información técnica y científica. Sí, otra cuestión allí. ¿Usted también quiere? Vamos a ver. Allí y luego aquí, sí. Isolina Riaño, soy médico pediatra, pero hablo sobre todo desde el punto de vista de la ética. Bueno, es apasionante realmente este cambio de época que estamos viviendo y sin duda genial. Pero ¿cómo realmente todo esto, para qué? ¿Nos hará mejores? En la diapositiva del INT de cómo mejoraba la productividad, la última línea era satisfacción y me parece que en esa salía negativo los que usaban los científicos esos. ¿Cómo superar los sesgos, no? Todos esos datos que alimentan y que responden a una realidad que es injusta. Realmente nuestro mundo es muy injusto. ¿Cómo podemos salvar eso para que realmente esto nos beneficie a todos? No sé. Claro. Varias cuestiones ahí. Yo creo que esto es una conversación importante porque es verdad que estamos en un momento de cambio y que yo digo que la inteligencia artificial no reemplazará al humano, pero un humano usando inteligencia artificial reemplazará a uno que no lo usa. Y que es verdad que hay que hacerlo con ética, con conciencia, con responsabilidad. Y yo ahí soy optimista. Mira, cuando empezó Internet, alrededor del año 92, 93, yo me acuerdo que tardamos 15 años en tener una conversación alrededor de la privacidad. 15 años, más de 15 años. El GDPR, la regulación europea, tardó casi 20 años desde que se inició Internet. Desde los primeros modelos de inteligencia artificial que hemos visto pues, hace 4 años, hace 2 años la Unión Europea ha sacado la primera regulación a nivel mundial de la inteligencia artificial, que requiere transparencia, que requiere para casos de uso críticos utilizar herramientas donde se pueda explicar el proceso que ha seguido la inteligencia artificial, donde los datos no estén sesgados, donde haya representación tanto de un tipo de personas como de otro tipo de personas. Para los casos de alto uso, he visto una reacción desde el sistema de regulación que añade, que aporte, que crea un espacio de estructura de base que es muy útil. Y esto me da mucha confianza porque empezamos a tener conversaciones que antes teníamos mucho más tarde, ahora las estamos teniendo mucho más temprano. De hecho, en España se está haciendo el primer piloto del campo de pruebas de regulación de la inteligencia artificial a nivel mundial, donde se están cogiendo casos de uso de alto riesgo, por ejemplo, la medicina, y se están aplicando con la Agencia de Inteligencia Artificial, que está en La Coruña, todo un proceso de permitir a las compañías no solo evaluar, sino mejorar la inteligencia artificial antes de sacarla al mercado. Y yo creo que cada vez vamos a ir en un proceso más acompasado, ¿no? Entre la innovación y la regulación, y la innovación. Si regulas mucho, innovas poco. Si innovas mucho, pues a lo mejor necesitas tener ciertos espacios de reajuste. Y yo creo que es una conversación en la sociedad, y yo creo que el tema de la regulación esta vez se está haciendo de una manera muy acompasada. ¿Había aquí una pregunta? Creo que había. Espera.
Bueno, me desconcierta mucho el que hayas elegido dirigirte a nosotros en español, un público español, que tenemos un idioma tan rico, reconocido no solo por nosotros, sino por otras sociedades, y sin embargo todos los argumentos nos los presentan en inglés. No encuentro en eso una incongruencia que me indigna. Gracias por el comentario. Gracias por el comentario. Tienen agendas muy apretadas. He intentado hacer la traducción en directo para que todos nos acompañen, pero gracias. Ya que no más preguntas, te quería hacer una pregunta, Pablo, para ir terminando. Hablabas del sistema... Luego charlamos un poquito, sí. Gracias. Hablabas del sistema AlphaFold, Demis Hassabis, Nobel de Química, por la predicción de la estructura tridimensional de las proteínas. Antes del Nobel estuvo aquí en el año 2022, que recibió el premio Princesa Asturias, y tuvimos la oportunidad de charlar con él, y habló de un tópico que hay cierta polémica, ¿no? Él decía y afirmó rotundamente que en este siglo viviremos grandes avances en inteligencia artificial estrecha, reducida, máquinas muy buenas para una tarea específica, para diagnosticar un cáncer o predecir la estructura tridimensional de las proteínas. Y decía que estábamos muy lejos de una inteligencia artificial general, una máquina que supera al ser humano en múltiples actividades cognitivas. Tú hablaste de agentes, ¿no? Esto lo dijo Hassabis en el año 2022. Estamos muy lejos y quizás nunca lleguemos a la inteligencia artificial general. Ahora, en las entrevistas recientes, Hassabis dice que sí llegará y que estamos cerca. ¿Cuál es tu opinión? Un tema... Para mí esto es un tema muy complejo porque incluso al definir la inteligencia no me atrevo. Yo creo que como humanos tenemos tantas facetas, desde la emocional, la cognitiva, la empática, el poder soñar, que no me atrevo a definir lo que es inteligencia. Entiendo que en ciertos entornos reducidos, para hacer ciertas pruebas pues, por ejemplo, de programación, se ha avanzado y se seguirá avanzando de manera muy rápida. Pero sigo teniendo mucho respeto por el humano y no me atrevo a hacer es una comparativa que no soy capaz de hacer. Te entiendo perfectamente. Sí. Entonces no sé lo que quiere decir la inteligencia general porque es que en cada momento descubro magia en las relaciones con las personas y esto no sé cómo se puede codificar en un algoritmo. Que no quiere decir que no vayamos a tener herramientas muy capaces y que nos permitan hacer grandes descubrimientos y que nos permitan acelerar muchos procesos, pero intento distanciarme un poco de la definición de inteligencia artificial general, porque yo creo que tengo mucho respeto al humano como individuo y como sociedad, y el vínculo y la relación, y creo que eso estamos muy lejos. Compartimos esta reflexión de Pablo, ¿no? Al final, la inteligencia artificial general, de momento, sois vosotros, ¿no? Y es complicado definir la inteligencia. Nos estamos acercando a la hora. Yo creo que hay tiempo para una última pregunta, si alguien quiere. Porque Ángeles, luego... Enhorabuena, Pablo, y muchas gracias por acompañarnos. Una última pregunta, si es posible, es que vamos a ver, uno de los mayores riesgos del uso de la inteligencia artificial son sus alucinaciones. Y desde el punto de vista del usuario cuesta creer que que podamos estar o caer en la trampa de creernos lo que no deja de ser una alucinación, porque prima la orden de responde sobre la orden de asegúrate de que sea cierto. Y, no sé, desde mi ignorancia me cuesta entenderlo. Y quería saber cuál es tu opinión en este dilema entre rigor o inmediatez. Que al fin y al cabo es el que tenemos los periodistas a todos los días, porque como tenemos que ir tan deprisa muchas veces... Claro, sobre todo en un entorno como el periodístico. Pero pasa en el científico también. Yo creo que hay que verificar las fuentes y hay que asegurarse de que... y yo creo que esto es un cambio en el... Dos cosas voy a decir. Primero, los modelos están avanzando de una manera muy rápida, muy rápida. Y
los errores que cometían al principio vemos que cometen mucho menos. Y todo aquel proceso que habíamos visto de que había que hacer prompts, de acompañar al modelo para darle contexto, esto cada vez los modelos están avanzando de manera más rápida hasta que en ciertos entornos pues empiezan a fallar menos que lo que fallaría un humano, ¿no? Por ejemplo, en el entorno de la programación, que no quiere decir que en otros entornos no tengan espacio para el desarrollo, pero es un proceso a avanzar. Y después lo segundo, que de alguna manera la inteligencia artificial nos está recolocando y nos está diciendo qué papel vamos a jugar. Y el papel que nos toca hacer muchas veces es primero el de arquitecto de ideas y el segundo el de evaluador de resultados. Y a veces que en las empresas veo que el movimiento es hacer procesos de evaluación que sean eficaces. Dejar a la inteligencia que haga sus cosas pero después tener filtros de evaluación que te permita definir aquello que es interesante y aquello que no. Y esto mueve al profesional de un entorno donde él creaba todo a pasar a ser el arquitecto de la intención, de las ideas y después el evaluador del resultado. Con lo que al final el ser humano está en todo el proceso, lo que pasa es que cambia su intervención en todo el viaje, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Pablo. Ha sido, luego hablamos, ha sido un gran honor, de verdad, un auténtico lujo que haya venido desde el corazón tecnológico de Google aquí a Asturias a explicarnos todos los entresijos, el futuro de la inteligencia artificial, ese gran potencial que tiene para los científicos. Y bueno, pues nos sentimos muy orgullosos de tener ese asturiano universal dirigiendo el motor de innovación de ese gigante que es Google. Le despedimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias, Pablo. Gracias. Bueno, damos por concluida la sesión de hoy. Hasta mañana, sí. Mañana, Déjame saludar a la señora. Vamos a por aquí.